Y acá seguimos cumpliendo con lo que veníamos diciendo, seguimos con la cuarta parte de Halloween. La historia que necesitamos no es una historia, es la realidad de lo que estamos contando, del por qué llegamos a esta fecha de Halloween, ¿no? Que tiene un largo recorrido de siglos y siglos, con muchas tradiciones, que de una forma o de otra nosotros las seguimos cumpliendo al día de hoy, tantas veces sin saber qué era eso, ¿eh? Pero bueno. En Halloween, patios, espacios públicos y algunas casas pueden decorarse con símbolos tradicionalmente macabros como esqueletos, fantasmas, telarañas, lápidas y brujas de aspecto terrorífico. El desarrollo de artefactos y símbolos asociados a Halloween se formó con el tiempo. Tradicionalmente, la víspera de Todos los Santos, los geezers llevaban Jack o' Lanterns para asustar a los malos espíritus, ¿no? Que era una especie de linterna, las calabazas o los nabos. ¿Se acuerdan que eran los nabos antes que los hacían tipo cara? Hay un cuento popular cristiano irlandés asociado a Jack O'Lantern que según el folclore representa un alma a la que se le ha negado la entrada tanto al cielo como al infierno. De camino a casa, tras una noche de copa, Jack se encuentra con el diablo y le engaña para que se suba a un árbol. Jack, rápidamente pensativo, graba la señal de la cruz en la corteza, atrapando así al diablo. Jack llega al acuerdo de que Satanás nunca podrá reclamar su alma. Tras una vida de pecado, bebida y mendacidad, a Jack se le niega la entrada al cielo cuando muere. Cumpliendo su promesa, el diablo se niega a dejar entrar a Jack en el infierno y le arroja un carbón vivo directamente de las llamas del infierno. Era noche fría, así que Jack coloca el carbón en un nabo hueco para evitar que se apague. Desde entonces Jack y su linterna vagan buscando un lugar donde descansar. ¿Está claro? En Irlanda y Escocia tradicionalmente se tallaba un nabo durante Halloween, pero los inmigrantes a Norteamérica utilizaban la calabaza autóctona, que es mucho más blanda y grande, por lo que resulta más fácil de tallar que el nabo. La tradición norteamericana de tallar calabaza se documenta en 1837 y se asociaba originalmente con la época de la cosecha en general, no asociándose específicamente con Halloween hasta mediados o finales del siglo XIX. La imaginería moderna de Halloween procede de muchas fuentes, como la escatología cristiana, las costumbres nacionales, obras de la literatura gótica y de terror, como las novelas Frankenstein o el moderno Prometeo y Drácula, y películas clásicas de terror como Frankenstein y la momia. La imagen de la calavera, una referencia al Gólgota en la tradición cristiana, sirve mm, como recordatorio de la muerte y de la transitoriedad de la vida humana, y por consiguiente se encuentra en composiciones de Memento Mori y Vanitas. Por ello, las calaveras han sido habituales en Halloween, que trata este tema. También predominan los elementos de la estación otoñal, como las calabazas, las hojas de maíz y los espantapájaros, habituales en la decoración de las casas. La imaginería de Halloween incluye temas de muerte, maldad y monstruos míticos. Los gatos negros, que durante mucho tiempo se han asociado con las brujas, también son un símbolo común de Halloween. El negro, el naranja y a veces el morado son los colores tradicionales de estas fiestas. Ahora pasamos a lo que es el truco o trato, dulce o truco. Van disfrazados de casa en casa pidiendo golosinas como caramelos o a veces dinero con la pregunta truco o trato. La palabra truco, trick, implica una amenaza de hacer alguna travesura a los dueños de casa o a sus propiedades si no se les da una golosina. Se dice que esta práctica tiene sus raíces en la práctica medieval del mumming, estrechamente relacionada con el souling. John Pym escribió que muchas de las fiestas asociadas con la representación de obras de mumming eran celebradas por la Iglesia cristiana. Entre estas fiestas se encontraba la víspera de Todos los Santos, Navidad,
la 12ª noche y el martes de carnaval. El mumming, practicado en Alemania, Escandinavia y otras partes de Europa, consistía en personas enmascaradas y disfrazadas que desfilaban por las calles y entraban en las casas para bailar o jugar a los dados en silencio. En Inglaterra, desde la época medieval hasta la década de 1930, la gente practicaba la costumbre cristiana del Samhain en Halloween, que consistía en que grupos de personas, tanto protestantes como católicos, iban de parroquia en parroquia pidiendo a los ricos pasteles de alma, a cambio de rezar por las almas de los donantes y sus amigos. En Filipinas la práctica del Shaolin se denomina Pangangalulugua y se practica en la víspera de Todos los Santos entre los niños de las zonas rurales. La gente se cubre con telas blancas para representar a las almas y luego visitan las casas donde cantan a cambio de oraciones y dulces. En Escocia e Irlanda el guising, niños disfrazados que van de puerta en puerta a cambio de comida o monedas, es una costumbre tradicional de Halloween. La práctica de guising en Halloween en Norteamérica se registró por primera vez en 1911, cuando un periódico de Kingston, Ontario, Canadá, informó de que unos niños iban haciendo guising por el barrio. Ruth Enna Kelly menciona las costumbres que llegaron del otro lado del Atlántico. Los estadounidenses las han fomentado y están convirtiendo esta ocasión en algo parecido a lo que debió ser en sus mejores tiempos en ultramar. Todas las costumbres de Halloween en Estados Unidos son préstamos directos o adaptaciones de las de otros países. El primer uso impreso conocido del término trick or treat aparece en 1927 en el Black Herald de Alberta, Canadá. Todo tiene su historia, ¿no? Un maletero de automóvil en un evento de Truck or Treat en St. John Lutheran Church y Early Learning Center en Darien, Illinois. Los miles de postales de Halloween producidas entre principios del siglo XX y la década de 1920 suelen mostrar a niños, pero no el truco o trato. Este no parece haberse convertido en una práctica generalizada en Norteamérica hasta la década de 1930. Con las primeras apariciones del término en Estados Unidos en 1964 y el primer uso en una publicación nacional en 1939. Una variante popular del truco o trato, conocida como Truck or Treating o Halloween Tailgating, se produce cuando a los niños se les ofrecen golosinas de los maleteros de los coches aparcados en el aparcamiento de una iglesia o a veces en el aparcamiento de un colegio. En un evento de Truck or Treat, el maletero de cada automóvil se decora con un tema determinado, como los de la literatura infantil, las películas, las escrituras y los roles laborales. El Truck or Treat ha ganado popularidad porque se considera más seguro que ir de puerta en puerta, algo que gusta mucho a los padres, y porque resuelve el problema rural de las casas construidas a media milla de distancia. Bueno, mañana seguiremos, posiblemente ya terminemos con todo este tema, pero lo importante es ver cómo a través de los siglos se mantiene esta tradición y lo que trae, ¿no? Aparte de la diversión, del tema de diversión, que bueno que se ha metido ahí en el medio, pero hay un hecho que es real, el original. El original, o sea, todo eso que se produce en esa noche por las razones que se producen, o sea, y no es porque se lo inventaron, porque hasta la Iglesia Católica aceptó que bueno, que es una noche para difuntos, ¿cierto? Mañana seguimos, que pasen bien.